Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntenle al Paz, Pregúntenle al Pastor. Y hoy voy a responder una pregunta que me hicieron, que es una pregunta bastante típica para muchas personas. Me la han hecho varias veces y por eso ahora voy a responderla de una manera así muy categórica. Voy a leer la pregunta tal como me la hicieron. ¿Por qué no bautizamos a los niños? ¿Por qué no bautizamos a los niños? Me dijo alguien. Y bueno, sería oportuno también explicar a cualquier persona que hace esta pregunta qué es el bautismo. Pero ahora voy a enfocarme en una respuesta directa y luego, más adelante en otra reunión o tal vez, sí, en otro podcast como este, estudiaremos algunas otras cosas que debemos saber sobre el bautismo. Muy bien. En respuesta a la pregunta, ¿por qué no bautizamos a los niños? En primer lugar, el bautismo de niños no es una enseñanza bíblica. O sea, tendría que ser lo primero que decimos. Los cristianos seguimos la palabra del Señor, eso que acabamos de decir, que es la palabra de Dios y que la seguimos y que confiamos en ella. Entonces la seguimos siempre. Y en primer lugar, no bautizamos a niños porque no es una enseñanza bíblica. Y no es una enseñanza bíblica, podemos encontrar también en los versículos que vamos a leer ahora, porque un niño no puede tener una experiencia de conversión y un nuevo nacimiento sin tener una conciencia plena de su situación. El bautismo es para creyentes. ¿Qué hacemos, varones? ¿Qué hacemos? Dijeron los convertidos el día del Pentecostés. Pues crean en el Señor Jesucristo y bautícense, dice así. O sea, ¿quién se bautiza? Los que han creído en Jesucristo. Un niño recién nacido, como cuando yo tenía 1 mes y medio, 2 meses, algo así tenía yo, o 3 meses cuando me llevaron a bautizar, que no me bautizaron en un sentido real, solamente me mojaron la mollera, la cabeza, pero yo no decidí creer en Cristo, no le entregué mi vida a Jesucristo, no tenía conciencia de pecado, no tenía conciencia de necesidad de salvación, porque era un niño inocente, por supuesto. No había una experiencia de conversión. No bautizamos niños porque el bautismo es una decisión soberana del que se bautiza. Es una decisión de aquel que se bautiza. Mire cómo dice la palabra de Dios en Hechos 8, 36 al 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Hechos 8, 36 al 37. Es decir, el eunuco etíope creyó. Ahora hay que decirlo, el eunuco etíope había ido a Jerusalén, seguramente por órdenes de la reina de Etiopía, y era un funcionario de esta reina, y seguramente fue a negocios o lo que fuera, pero evidentemente, puesto que venía leyendo el libro de Isaías, era un hombre creyente en Dios, y creía en el Dios de los judíos, y tal vez quería ser judío, quería ser como ellos, habían sido impactados por el testimonio del conocimiento de Dios que ellos tenían, pero como era eunuco, y eunuco significa que había sido castrado desde su niñez, de sus órganos genitales de varón, no podía ser circuncidado. La circuncisión es una operación que se hace en el miembro masculino, es decir, del varón, y por eso él con tanta vehemencia pregunta, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea? Porque me han dicho que estoy impedido, me han dicho que no puedo ser parte del pueblo de Dios, todo el tiempo me han rechazado por mi condición que por cierto yo no elegí tener. ¿Qué impide? Y la respuesta es, nada. Si has creído, bien puedes. Creo, dijo él. Por eso cuando bautizamos en nuestra iglesia le preguntamos al candidato, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y si el candidato dijera, no he creído, entonces lo sacamos del agua sin bautizar. No lo bautizamos, porque bautizamos a personas que han creído. Un niño pequeñito, recién nacido, ni siquiera podría responder, ni siquiera entiende la pregunta. Si es poquito más grande, 4 años, ya puede hablar y posiblemente incluso ha creído 4 años, pero consideramos que sería mejor que creciera y se convirtiera en un adolescente para que con una mayor conciencia y además que pueda recordar durante toda su vida lo que hizo. Porque si bautizamos a un niño de 4 años, muy posiblemente cuando crezca ni siquiera lo recuerda, ni siquiera recuerda lo que pasó. Así es que esto es importante. Siguiente manera de responder la pregunta. No bautizamos niños porque el bautismo es un asunto personal y no puede realizarse por interpósita persona. Esta frase se usa en la religión popular de nuestro pueblo para decir que por eso hay un padrino que responde. El sacerdote pregunta y el padrino responde como si el niño fuera el que dijera eso. Pero ¿con qué derecho alguien hace eso en la vida? ¿Con qué derecho yo voy a decir lo que otra persona va a decidir
en la vida. No existe ninguna razón ni científica, ni religiosa, ni bíblica, ni filosófica, ni moral, ni legal, ni de ningún tipo, para que un tipo decida por otro tipo. O sea, para que una persona decida lo que otra persona va a hacer. De hecho, resulta una falacia, resulta un absurdo, porque eso no sucede. Imagínense si eso fuera posible. Sería maravilloso que cuando un niño es pequeño, alguien le preguntara y qué va a ser de grande y que alguien respondiera en su nombre, un hombre de bien, no voy a emborracharme jamás, no voy a ser un drogadicto, no voy a ser un ratero. ¿No sería fantástico que alguien dijera eso y que eso se convirtiera en realidad? Pero no es así. Por medio de un representante o un poder, no se puede responder a una decisión tan trascendente como en qué voy a creer, como erróneamente se hace en algunos ambientes religiosos que contestan por el bebé. Eso no lo enseña la Biblia, en ningún lado lo enseña la Biblia, y bueno, en términos de lógica resulta absurdo. En la Biblia no existe una sola evidencia, escúcheme bien, en la Biblia no existe una sola evidencia de que un niño haya sido bautizado. Ni una sola evidencia existe de que un niño haya sido bautizado. De hecho, el bautismo y los bebés nunca se mencionan juntos. Nunca. Ahora, déjeme les leo Hechos 16:15, que dice así: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Se trata de una hermana que se convierte muy fiel y dice que fue bautizada, y su familia. Y algunos dicen: mire, ahí está, y su familia. Seguramente había un niño. No dice que había niños. Y a mí me late que si hubiera algún niño, si hubiera sido bautizado, hubieran dicho: y fue bautizada ella y su familia, hasta los chamacos, hasta los recién nacidos, como para hacer ver lo importante que es. Pero no hay razón, no hay prueba bíblica de que los niños fueron bautizados. Otros textos similares son usados para defender el bautismo de los niños por algunas personas, pero con el argumento de que si una familia se bautizó, quiere decir que había niños. Con ese argumento, entonces podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Podemos decir un montón de cosas. Toda la familia, entonces bautizaron también los criados, porque en aquella época la palabra para familia, la palabra oikos, que significa todos los de la casa. Entonces se bautizaron todos los trabajadores. No podemos hacer que un texto diga algo que nosotros creemos solamente porque lo creemos. No hay un solo ejemplo. Hubiera sido lindo que aquellos niños que tocó Jesús, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de Dios se en los cielos, que si los niños fueron bautizados, hubiera estado lindo que aprovechara el Señor en ese momento para decir: y los bautizamos de una vez, ya que son. No hay tal cosa. No hay tal enseñanza. Hechos 16, 33 al 34 nos habla de que quienes fueron bautizados habían creído. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Esto es el carcelero de Filipos. Se convierte y dice que habían creído toda su casa. Quienes fueron bautizados habían creído. Dice el texto: se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Creyeron. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que se convirtieron, los que habían creído. Y para entender quiénes son esos, son personas con conciencia de sí mismos, con conciencia para decidir si creo, no creo, le entrego mi vida, no le entrego mi vida. Porque el bautismo, otra razón, otra manera de decirlo, porque el bautismo no salva ni lava pecados. Solo Cristo salva. Mire cómo dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El bautismo de infantes, hermanos, surgió en el siglo III de la era cristiana, atribuyendo en forma equivocada al bautismo eficacia salvadora que no tiene. El bautismo no salva a las personas. En las religiones donde se bautizan niños por un error doctrinal terrible, por una enseñanza contaminada, una enseñanza torcida de la palabra. Creen que el bautismo salva a las personas, pero no, el bautismo no nos salva. En ninguno
y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, somos salvos por creer en Cristo, por entregarle nuestra vida a Cristo, no porque alguien nos bautiza. Si fuéramos salvos porque somos bautizados, entonces el que nos bautizó es el que nos salvó. Una persona, un sacerdote, un ministro religioso, un pastor, no. Jesús nos salvó aún sin bautismo. El hombre que estaba junto a Jesús en la cruz del Calvario y creyó en él, el llamado ladrón bueno, que pues no era bueno porque era ladrón, pero ese hombre creyó en Cristo y Jesús le dijo, oye, estarás conmigo en mi paraíso. Y ese hombre no se bautizó jamás, porque el día que creyó murió, porque el bautismo no es lo que salva a Cristo. Entonces no bautizamos niños porque el bautismo no salva. Hay gente que hay que bautizarlo pronto, antes de nada, porque si no se va a ir al limbo. Ya dijo incluso el Papa Benedicto XVI que no hay limbo, que no existe. Lo dijo el Papa. Y la Iglesia Católica tiene un dogma de la infalibilidad del Papa. Dicen que cuando el Papa dice una cosa, no se equivoca. En este caso yo creo que sí funciona, porque esto que dijo Benedicto XVI es verdad. El limbo no existe. No hay tal cosa como un lugar intermedio donde se van los niños que no fueron bautizados. No existe. La salvación está en Cristo. Y el reino de los cielos es de los niños. Si los niños son inocentes, si los niños aún no tienen decisión, no tienen capacidad para decidir creer en Cristo o no creer en Cristo, en ese estado son salvos por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos fueron vivificados, dice la palabra. Entonces, la otra razón por la que no bautizamos niños es porque no les hace falta ser bautizados. Les hace falta creer en su momento de conciencia, les hace falta creer y entregar su vida a Jesucristo y comenzar a caminar con Cristo. Eso les hace falta. Y cuando han tenido conciencia y creen en Cristo y se entregan a Él y caminan con Él, entonces deben ser bautizados. Otra razón por qué no bautizamos a los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Ya anticipadamente dije el texto. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Así que no necesitan ser bautizados para ser parte del reino. La gente en la teología populachera de nuestro pueblo se dice que no le has quitado los cuernos, o los cachos dicen, no le has cortado la cola, porque según ellos son diablos todavía, porque no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los seres humanos no dan a luz diablos, dan seres humanos, pecadores, pero no diablos. O sea, absurdo. Un niño es de Dios, un niño pequeñito, inocente, que aún no tiene la capacidad para tomar una decisión soberana, creo en Cristo. Cuando está pequeñito, el niño hace lo que su papá le dice, cree lo que su papá le dice, pero llega un momento en el que él comienza a creer por sí mismo y es entonces cuando debe tomar la decisión de entregar su vida a Jesucristo y creer y caminar con Él y andar con Él y crecer en la palabra del Señor y crecer. Y sería bueno que un día, yo prefiero que sea en la adolescencia, 15 años me gustaría después de eso, pero si bautizamos a niños de 12, 13 años en nuestra iglesia, porque es cuando ellos manifiestan una convicción bien firme y dicen, yo he creído en Cristo, pastor, y yo quiero dar testimonio de mi fe, y es hermoso ver a niños así. Aquí está clarísimo. Así que no necesitan los niños ser bautizados. La Biblia no enseña en ninguna parte la existencia del limbo, supuesto lugar sin pena ni gloria donde irán a morar los niños no bautizados. La Iglesia Católica ya ha reconocido que el limbo no existe. Los evangélicos sabíamos que el limbo no existe desde hace muchísimo tiempo. Pero recientemente, con Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, se confirmó que el limbo no existe. Ya lo sabíamos. Alguien me dijo, ¿y qué vamos a hacer con todos los niños que estaban en el limbo? Por supuesto que no estaba nadie en el limbo, no existe. Si no existe lugar, no puede haber nadie ahí. Están en el cielo desde que partieron con Dios, están en el cielo. El bautismo es una ordenanza que el Señor dejó a la iglesia. Así que la iglesia es la encargada de administrarlo por medio de los pastores que ella misma autorice para administrarlo. En conclusión, déjeme hacer una conclusión aquí que podía hacerla también en conclusión de enseñar todo lo que dice la Escritura acerca del bautismo, pero en conclusión, hermanos míos, el bautismo es un símbolo de la vida cristiana, de la muerte y la resurrección de una vida en el mundo a una vida con Dios. Por eso se sepulta a la persona en agua y se levanta. Lo explicaré en otro podcast en donde explicaré el significado del bautismo y por qué nos ordenó el Señor esta enseñanza. Pero ahora, en relación a la pregunta ¿por qué no bautizamos niños? Déjeme concluir de esta manera. Es un resumen,
El bautismo es un resumen de la importante doctrina de la salvación. Nos hace gráfico, como un drama, como una pantomima de la salvación. Ahí está el ser humano. Perdón, déjeme tomar aquí está un ser humano. Perdón, este es lo que se va a bautizar. Ahí está. Es sumergido en el agua, simbolizando murió al pecado, a la condenación y al mundo. Sale del agua, simbolizando resucitó por la gracia del Señor y ahora va a caminar con Cristo. Así es que el bautismo hace eso, es un resumen de la más importante doctrina, la doctrina de salvación. Así como Cristo murió por nosotros y venció a la muerte resucitando, así nosotros morimos al pecado, a la condenación y al mundo y resucitamos por la gracia de Dios, por medio de la fe. El bautismo incluso es como una profecía llena de esperanza, que resucitaremos con Dios en la eternidad un día. También de eso habla el bautismo, de que un día resucitaremos para siempre. Y además es un recordatorio de nuestra misión. Vayan, hagan discípulos. Y el Señor dijo, bautizando y enseñando. Así que el bautismo es una ordenanza, No hay problema con la palabra sacramento, porque la palabra sacramento es una palabra linda, habla de algo sacro, de algo santo, de algo que es puro, que viene de Dios. La palabra es buena, no es mala esta palabra sacramento. Podríamos decir que el bautismo sí es un sacramento, pero no en el sentido que la enseñanza de la Iglesia Católica, que piensa que los sacramentos son canales de gracia. O sea, a través de ellos una persona experimenta salvación. En ese sentido no es un sacramento, pero sí en el sentido libre y llano de la etimología de la palabra. Siempre que Dios me concede el honor de bautizar nuevos creyentes, me resulta difícil no emocionarme y hasta llorar. Mañana vamos a bautizar a 20 y tantos hermanos. Me resulta difícil no llorar, no emocionarme, especialmente porque regularmente conozco la vida de las personas que se bautizan, sus luchas, sus dolores, sus decisiones trascendentes, y escucharles confesar su fe me bendice mucho. Por ejemplo, le pregunté a una jovencita, ¿ha creído usted en Cristo como su único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Ella me respondió, sí, pastor, he creído. Y después le pregunté, ¿y decide usted ser discípula de Jesucristo durante toda su vida? Y ella contestó con lágrimas en los ojos, sí, lo decido y le entrego toda mi vida para siempre. La gente no entiende por qué lloré tanto en esa ocasión. No pude ni hablar, se me quebró la voz y me salieron mis lágrimas, pero si yo les contara que tiempo atrás esa jovencita fue llevada por su familia a la oficina después de que salió de un hospital psiquiátrico porque había intentado varias veces quitarse la vida. Escucharla decir, sí, le entrego mi vida, me hizo llorar de alegría, porque ahora no quería perder la vida, ahora quería entregársela a Jesús por completo. Y eso es lo que hizo al creer en Cristo y al experimentar por gracia la salvación. Y cuando se estaba bautizando, estaba dramatizando esa verdad, estaba testificando esa verdad. No estaba pasando eso en ese momento, había pasado cuando creyó en Cristo, pero en ese momento lo estaba manifestando públicamente a todos. Bautizarse puede parecerse mucho a un ritual antiguo, una actividad fuera de moda para algunos, pero no es otra cosa que una ordenanza del Señor que nos permite manifestar una hermosa e importante profesión de fe. Una hermosa e importante profesión de fe. Por eso es tan importante que entendamos que predicamos el Evangelio a todos, a niños, grandes, medianos, y ancianos y a todas las edades. Pero tenemos claro que las personas que se bautizan son aquellas que han creído, que en conciencia, en soberano uso de su voluntad y su libre albedrío, dicen, sí, he creído. Hace algunos años, allá en Chihuahua, creo que bauticé a un joven, a un pequeño de 9 años. Demasiado pequeño, pero demasiado consciente. Habló con sus padres, habló conmigo, dijo, yo quiero bautizarme. Y yo le decía, mira, sería bueno que crecieras un poco, que te acordaras. Yo me voy a acordar de esto siempre. Lo voy a anotar en mis cuadernos. Voy a contarlo a todo el mundo. Además, me interesa. En esa iglesia, las personas bautizadas eran miembros de la iglesia, igual que en cualquier iglesia bautista, y pueden ir al culto de negocios. Dice, y quiero ir a los cultos de negocios, porque en ocasiones he visto que toman decisiones y no toman en cuenta la opinión de los niños. Y tenía una convicción bárbara el chamaco de su fe en Cristo. Bueno, hablé con él y esperó un poco para bautizarse, a cumplir poquitos más años, y finalmente se bautizó.
Y fue hermoso cuando él emocionado, lleno de amor por el Señor, le pregunté, me volteaba a ver así como, ya, pregúnteme por favor. ¿Has creído, pequeño? ¿Has creído en Cristo? Casi ni me dejó terminar la frase. Sí, he creído, le he entregado mi corazón con todo mi ser y voy a seguirlo siempre. Y se aventó un discurso, un sermón. Fue hermoso ver a ese pequeño dar testimonio. Es importante. Un niño recién nacido, un niño de meses, y preguntarle, y que conteste otro por él. ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? A quien hizo la pregunta, no bautizamos niños porque no lo enseña la palabra del Señor, porque los niños no lo necesitan, y porque el bautismo es una enseñanza tan importante, tan maravillosa, tan de enseñanza para otros, que refleja, que explica, que resume el proceso de la salvación. Morimos al pecado, la condición del mundo cuando somos sepultados, nacemos de nuevo y decidimos seguir a Cristo. Y es un simbolismo que debe ser usado cabalmente como debe ser. Ahora, debe ser sumergido el niño, no salpicado en la mollera, porque si simboliza sepultura, usted no sepulta a un muerto echándole tierra en la cabeza, usted lo sepulta sumergiéndolo por completo. Así es que es un simbolismo tan importante, tan significativo, que debemos respetarlo tal como nos lo enseña la palabra del Señor. 3 elementos para que sea bautismo: que la persona que es bautizada haya creído en Cristo con todo su corazón, en conciencia y libertad, que sea sumergida en agua por completo para testimonio público de su fe. Cualquier elemento de esos que falte no sería bautismo. Como si yo levanto una bandera verde, blanca y morada con un gavilán en el centro. No es la bandera mexicana. El bautismo no es bautismo si el candidato no ha creído en Cristo, o si no es sumergido en agua como simbolismo de su muerte y resurrección, y si no se hace públicamente para testimonio de otros. La Biblia lo enseña así y seguimos la Biblia. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso, mis queridos hermanos que preguntaron, por eso no bautizamos niños, pero por eso sí predicamos el Evangelio de Cristo a toda criatura, y a cualquiera que ha creído en Jesucristo le invitamos a bautizarse. Si usted ya ha creído en Cristo y no se ha bautizado, ¿qué espera? ¿Qué espera? Sé que usted no es un niño, me está entendiendo la pregunta que estoy haciendo. Sé que usted es una persona consciente. Si no se ha bautizado, ¿qué espera? Oremos. Señor Santo, gracias por tu amor. Gracias por el testimonio, la profesión de fe que llevamos a cabo cuando nos bautizamos, que puede ser instrumento para que otras personas también crean. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a todos aquellos que se preguntan estas cosas sobre el bautismo, que tengan respuesta clara, Señor, y que puedan vivir por ello. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.